Hola, buen día para todos. Muchas gracias por conectarse, les agradezco por la puntualidad. En nombre de Legado Travesías Culturales, les doy la bienvenida a esta masterclass. Eh, Siendo las 10 de la mañana ya acá en Colombia, podemos dar iniciada esta sesión. Primero, pues presentarme. Mi nombre es Julián Duque, yo soy el historiador en cabeza del proyecto Legado Travesías Culturales, que hace parte de una agencia de viajes de autor en Colombia llamada MVS World. Em, Dentro de Legado Travesías Culturales, hemos creado un viaje a la región de los Balcanes junto a uno de los expertos con mayor recorrido en el estudio, publicación y divulgación de la misma región. El día de hoy nos acompaña Miguel Roan. Miguel, voy a permitirte que te vean las personas. Te doy las gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Julián. Y nada, un placer tener la oportunidad, ¿no? de compartir, bueno, pues una serie de coordenadas generales sobre el viaje, información también más particular y de invitar, ¿no? a los que asisten a la masterclass a viajar con nosotros en octubre o en otras ocasiones. Sí, claro que sí, Miguel. Y bueno, Miguel, voy a hacer una breve presentación tuya para que las personas te conozcan un poco mejor, puesto que, bueno, en términos generales, Miguel, tú eres balcanólogo. Ya hablaremos un poquito más de este término, pero es balcanólogo, lo que implica que eres uno de los expertos en habla hispana con mayor recorrido y conocimiento sobre la región de los Balcanes. Ha sido director, por ejemplo, de la revista Balcania, del medio Balcanismos, bueno, la plataforma Balcanismos, perdón, y has impartido cursos y conferencias en diversas instituciones, eh, haciendo pues también un análisis muy profundo de la política, historia, cultura, religión de la región de los Balcanes. Y esta labor pues también se ha extendido a la publicación de textos, libros, artículos y traducciones que has manejado tú de diversos también autores de la región de los Balcanes. Así que Miguel, pues creo que con estas palabras puedo decir que sin duda alguna eres el experto idóneo para poder acompañarnos en nuestro viaje en el mes de octubre y en especial, pues comentar que este itinerario lo has diseñado tú y lo vas a estar acompañando tú durante pues los días que vamos a estar en la región. Como tú lo dices, pues esta es una masterclass como para dar esa introducción a las personas. Así que pues si quieres puedes compartir pantalla. Ya Sí, yo dejo de compartir la vale. mía para que tú puedas. Mm, Deja, dejo de compartir. Ahí ya estamos viendo tu presentación. Sí, Sí, te vale, confirmo. estupendo. Eh, Perfecto, Miguel. Ah, bueno, y pues para las personas que están acá, los invito a que nos dejen en el chat si durante la sesión tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Y también que nos escriban desde dónde nos están viendo. Nos interesa mucho saber desde dónde nos están viendo y que pues darles la bienvenida muy calurosa y que puedan ojalá ser parte del grupo que va a viajar a la región de los Balcanes. No siendo más, Miguel, te dejo la palabra a ti y te agradezco por tu tiempo. Bien, pues muchas gracias a todos y a todas por asistir, también por esa presentación de Julián sobre mi recorrido profesional. Soy balcanólogo, lo cual es un concepto no oficial. No existe escuela de balcanólogos, tampoco existe un departamento, ¿no?, de estudios universitarios dedicados a la balcanología, pero de alguna manera durante estos 20 años de trayectoria he intentado, bueno, aunar ese conocimiento o esa pasión personal que yo tengo por los Balcanes en tres áreas. Hay un área que es académica, soy investigador científico, imparto en universidades, como bien ha dicho Julián, pues escribo artículos. Luego hay una segunda área que es más de divulgación, en la que me dedico pues a dar conferencias, escribir libros, también traduzco del antiguo serbocroata. Y hay una tercera área que es más de consultoría, de elaboración de proyectos,
de asistencia en la elaboración también de proyectos en la región, como puede ser desde la organización de un congreso a la elaboración de un documental. Y entre las tareas que me apasionan o que me gusta y que tienen mucho que ver con mi trabajo, pues es acompañar a personas que están interesadas sobre todo en los Balcanes, que quieren profundizar más allá de un viaje turístico, que quieren de alguna manera acumular conocimiento, explorar y que también tengan pues un nivel de interés, ¿no?, más sofisticado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues para mí estos viajes que ofrece MBS World pues es una enorme oportunidad, no solamente de estar en la región, sino también de poder viajar con gente interesante. Se trata también de que estos viajes no solo sean un maestrazgo por mi parte, sino que también pues, la gente que viaje pues, tenga preguntas, tenga reflexiones y podamos de alguna manera tener una constante tertulia, ¿no?, durante este viaje de más de 10 días. He preparado esta presentación que intenta, pues, por un lado, abordar lo que es la región en sí, los grandes temas y, por otro lado, también, pues, que tengáis, bueno, constancia de qué lugares en concreto vamos a visitar para que podáis también proyectar el viaje, ¿no?, con cierta seguridad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Antes de hacer el viaje, pues si queréis profundizar en la cuestión, si alguien pues tiene también particular interés en cuestiones pues, más centrales, pues también me puede contactar si así lo quisiera. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Bien, en primer lugar, un mapa, porque probablemente este conglomerado balcánico sea de las cuestiones pues, más complicadas, ¿no?, para los que no seáis conocedores de la región. Os he puesto aquí 3 mapas. En un primer mapa pues, tenéis lo que es la localización general de los Balcanes, que se encuentra en el sudeste europeo. Fijaros que está al sur del corazón europeo. Es un área, yo lo suelo llamar un contorno sin límites, ¿no?, porque es muy difícil determinar qué son estrictamente los Balcanes, ¿no? El concepto de Balcanes se creó en el siglo XIX por un geógrafo alemán. La etimología dice que significa sangre y miel, una palabra de origen turco-otomano, y es digamos, es una localización geográfica, pero más que una localización geográfica es una idea, porque si nos fijamos en lo que es los Balcanes estrictamente, se trata de una cordillera, ¿no?, que bueno, equivale prácticamente a la totalidad del país de Bulgaria y al extremo oriental de Serbia, pero ese concepto se ha hecho extensible a toda la región, ¿no? Aquí tenéis un mapa político con un área de color rojo en qué países serían considerados parte de los Balcanes. Pues, como podéis ver, pues la mitad de Eslovenia, Croacia y luego la parte sur hasta Grecia y Estambul. Los Balcanes en realidad es lo que los propios otomanos, ¿no?, en la época medieval hasta la época moderna consideraban que era Rumelia, ¿no?, el origen de, digamos, territorio romano dentro de Europa, heredero, ¿no?, del imperio romano oriental. Es un concepto controvertido porque dentro de la sociedad eslovenia y dentro de la sociedad croata no se consideran como parte de los Balcanes, prefieren pertenecer a una tradición centroeuropea, Mitteleuropa, pues vinculado a Alemania, Austria. Es decir, la palabra Balcanes tiene también una acepción negativa y controvertida, ¿no? A veces incluso se utiliza la palabra sudeste europeo para no decir Balcanes, pero sí que es verdad que desde hace una década, 2 décadas, pues ya se ha constituido de forma oficial el concepto de Balcanes y de hecho los candidatos a la Unión Europea en la actualidad pues se llaman Balcanes occidentales. Claro, la pregunta que me podéis hacer alguno de vosotros o de vosotras es muy legítima. Bueno, ¿de dónde viene esta pasión, ¿no?, por los Balcanes, esta región que es muy pequeña, que es muy concentrada, es decir, equivalente, digamos, a 20, 30 millones de habitantes, porque a lo mejor no me he interesado en China o en Estados Unidos o Latinoamérica o en África y me he convertido en balcanista, porque tiene en un espacio muy pequeño parte de las dinámicas políticas, también geográficas, arquitectónicas, culturales, sociales, que a mí me parecen apasionantes. Son conceptos muy vagos, como puede ser contraste, como puede ser encuentro, conflicto, transición. Palabras que, de alguna manera, en este viaje intentaremos
concretizar, ¿no? Bueno, en sucesos históricos, en sociedades concretas, pero también en personas. ¿A qué me refiero cuando hablo de contrastes? Pues contrastes geográficos, ¿no? Aquí podéis ver un mapa topográfico, zonas muy abruptas, como puede haber en Bosnia, en la zona oriental de Croacia, en Montenegro, en Macedonia. Podéis ver toda esa zona, digamos, de la zona adriática que va hasta el norte. Es lo llamado el Carso, que es una zona muy pedregosa, pero al mismo tiempo podéis ver esa zona azul, que es la zona de la Panonia o zona más rumana de la cuenca del río Danubio, que es planicie, ¿no? Ahí hay un fuerte contraste. Hay contrastes evidentes de tipo social a nivel religioso. Tradición del Islam, tradición católico-cristiana, pero también ortodoxa cristiana, también judía, y también todo tipo de paganismos y sincretismos, ¿no? En ese sentido, abordar los Balcanes pues implica, bueno, meterse, ¿no?, en un mundo tremendamente complejo y diverso. Contrastes también, bueno, políticos. En una zona muy pequeña nos encontramos con que tenemos la convivencia de, digamos, imperios civilizatorios muy diferentes, como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, también toda la influencia del Imperio Ruso, la República de Venecia. Es decir, ahí hay unas contradicciones muy fuertes. Todo eso ha dejado un legado interesante, de las pocas o la única ciudad, o, perdón, la única región en Europa en el que han convivido todos los alfabetos regionales, ¿no? Alfabeto glagolítico, latino, cirílico, alfabeto árabe. Y eso también determina una identidad muy particular. El conflicto también entre ideologías, todo lo que ha implicado, pues, el conflicto entre comunismo y socialismo, fascismo, socialdemocracia. Es decir, es una zona también geoideológica apasionante, y a partir de ahí, pues, todos estos países pequeños con identidades muy fuertes, con un gran sentimiento de soberanía y también con un acervo cultural muy, muy particular, ¿no? Serbios, croatas, montenegrinos, bosniacos. Yo el concepto con el que intento seducir a mucha gente cuando se acercan a los Balcanes, siempre digo que es un excelente escaparate para conocer a los seres humanos. Es decir, uno de los objetivos que yo tengo, por lo menos mis objetivos profesionales a largo plazo, no es exotizar los Balcanes, no intentar alejarlos de la población, sino todo lo contrario, es decir, humanizarlos, que nosotros tengamos una relación muy naturalizada con la región, teniendo en cuenta su contexto, ¿no? Las personas somos contexto, y este viaje también está muy dedicado, muy enfocado en que entendamos por qué los seres humanos reaccionaron de determinada manera. Es decir, también el viaje es una oportunidad de abordar, ¿no?, pues, la relación con un imperio, la relación con un Estado, la convivencia multiétnica, lo que implica vivir en un contexto de guerra, lo que es ahora una zona que pertenece a la esfera de influencia de la Unión Europea, pero que no está dentro de la Unión Europea. Es decir, hay un montón de temas que abordar de la región. Y de hecho, a pesar de haber vivido en la región más de 15 años, estar constantemente viajando, he vivido en otros países y ese interés por la región nunca ha desaparecido. De hecho, recuerdo, pues, haber viajado, pues, a Malasia y fijarme en los food courts, ¿no?, donde conviven indios, malayos y, musulmanes, malay, pues cómo conviven en esos contextos multiétnicos, cómo ocurre en los Balcanes, o haber viajado a Cuba, qué implica, ¿no?, en la mentalidad, pues, vivir bajo un régimen comunista. Es decir, creo que el viajar por la región nos va a permitir abordar todo tipo de debates y de cuestiones que son tremendamente interesantes. Y luego, fijaros, ¿no? Los Balcanes está en el corazón de Europa, pero al mismo tiempo parece como un espacio aislado, ¿no? Mientras se firmaba el Tratado de Maastricht y Europa entraba en este momento de eclosión, de libertad de capitales, de bienes, de servicios, de movimiento de población, pues la antigua Yugoslavia caía en un conflicto. Siempre ha sido como un espacio diferencial, ¿no? Dentro del continente europeo, pues vamos a abordar también qué implica, ¿no?, en las poblaciones locales. Claro,
ya solamente la idea de que los Balcanes son un puente entre Oriente y Occidente a mí me parece muy interesante. Es decir, los Balcanes no solamente nos permiten conocer la actualidad europea, sino también conocer todo lo que ha sido la influencia oriental en la región y muchas veces problemas de convivencia actuales que existen en Europa que tienen que ver con el momento presente, pues ya se han vivido en la región anteriormente. Y al mismo tiempo, mientras en época medieval había grandes conflictos religiosos en Europa entre protestantes y católicos, el Imperio Otomano implantaba un sistema de convivencia religiosa muy interesante que hoy es reivindicable, pero al mismo tiempo también implica una primacía del mundo del Islam. Pues vamos a ver, ¿no?, ese conflicto entre que es esa idea de Europa cristiana contra esa idea de convivencia multiétnica, donde también hay un peso del mundo musulmán, ¿no? Turquía o Bosnia-Herzegovina, también Kosovo y Albania, pues son países con mayoría musulmana. Es decir, como podéis ver, hay un montón de temas de los que hablar, tipo pues, histórico, y luego también pues, desde el punto de vista de la modernidad. Voy a continuar. Bien, para intentar abordar todas estas temáticas, todo este totum revolutum que he intentado hacer en la introducción, pues he intentado elaborar un plan que equilibra, por un lado, conocimiento, exploración, lugares clave, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista estético, ¿no? Lugares bellos, bonitos, donde podamos disfrutar, donde podamos de alguna manera pues, tener unas vacaciones, ¿no?, estimulantes y también pues, lugares centrales de la historia, de la cultura o de la sociedad balcánica. La idea es empezar en Ljubljana, la capital eslovena, viajar a el lago de Bled. El lago de Bled es un lago, pues probablemente muchos de vosotros o vosotras ya lo habréis visto en internet, un lugar prácticamente idílico, ¿no?, con un islote en medio de un lago rodeado de montañas, es francamente espectacular. Y además vamos a viajar en octubre, con lo que todavía la vegetación pues, va a ser bastante intensa. Hay un pueblecito muy cerca de Bled, esta zona es bastante boscosa, que se llama Radoblica, donde podemos ver lo que es una ciudad eslovena. En Eslovenia tiene una fuerte presencia, ¿no?, los elementos rurales, ¿no?, la cosmovisión más provincial, pues disfrutar, ¿no?, de ese mundo rural que tiene mucho que ver con la identidad eslovena. Y en Ljubljana, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver la presencia del Imperio Otomano y toda la evolución yugoslava monárquica hasta la Yugoslavia socialista y en la actualidad. Es una ciudad coqueta de la que hablaré más tarde, pero digamos que empezaremos en Eslovenia porque es un lugar cómodo, asequible, fácil de entender, que nos permite abordar lo que es el resto de la región y creo que también es un lugar donde, bueno, podemos también los que viajemos, pues convivir y pasear tranquilamente sin tampoco estar hiperestimulados por el contexto, ¿no? Viajaremos a Zagreb. Me parece importante que veáis lo que es la capital de Croacia. Luego, desde Zagreb es un viaje bastante largo, puede ser de 5 horas hasta Šibenik, pero la idea también de estos viajes entre las ciudades es que tengamos una conversación en el autobús. No voy a estar constantemente hablando porque eso sería muy pesado para todos vosotros otras, pero aprovecharemos esos viajes pues, para tratar de diferentes temas, ¿no?, como puede ser pues, el folclore local, la literatura, eventos históricos determinados, puede ser la figura de algún político, como puede ser Tito, puede ser el estudio de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que hay una serie de temáticas y estos viajes entre ciudades pues nos permitirán hablar, conocernos y tratar diferentes temas, no solamente lo que a mí se me ocurra, sino también lo que vosotros y vosotras propongáis. Šibenik es una ciudad fundamental en el mundo balcánico por varias razones. Primero, porque los croatas se sienten muy orgullosos, ¿no?, de esta ciudad. Explicaré más tarde por qué. De Šibenik viajaremos a Split, una de las grandes perlas o joyas del Adriático. Fijaros que vamos
viajando por toda la costa adriática. Creo que es obligado visitar Mostar, que es otra perla del Mediterráneo, una ciudad con una fuerte raigambre otomana, con un legado, ¿no? Legados y travesías, pues con un fuerte legado de convivencia multiétnica entre serbios, croatas y bosniacos, pero también con bueno, una ciudad que reivindicaba el pasado yugoslavo y que ahora se encuentra dividida, sobre todo por las consecuencias de la guerra. Es decir, también vamos a estudiar los conflictos más recientes. Eso es innegable, los últimos 150 años de vida política social balcánica han sido turbulentos, para bien, con momentos de eclosión como la Yugoslavia titoísta, pero al mismo tiempo también tremendamente trágicos, ¿no? Como las guerras de los 90 o la transición actual, ¿no? Tan complicada y tan incierta, la entrada en la Unión Europea y la economía de mercado y la formación de estos nuevos estados que hay. Sitio realmente maravilloso que es Hvar. Yo creo que es importante que visitemos una isla para que podáis disfrutar del Mediterráneo, de esa luz tan particular, azul, fluorescente, potente, ¿no? La brisa del Mediterráneo, la gastronomía de las islas del Adriático, ese viaje en catamarán, que es francamente hermoso, que yo hice, de hecho, hace muy poco, me parece que vale la pena hacerlo. Y luego viajaremos a Dubrovnik, que es bueno, sitio obligado y muy deseable de visitar y muy recomendado por todas las agencias turísticas. Además, coinciden, ¿no? Que viajamos en una época del año muy recomendable, que es el mes de octubre, que no hay tanta congestión de gente como ocurre en el mes de julio y agosto, que de alguna manera pues, nos impediría movernos con toda la libertad. Bueno, creo que es mucho mejor también por temperatura el mes de octubre, que es una temperatura más templada, mucho más agradable, ¿no? También hay un pequeño viaje, una visita a Stone, donde podemos disfrutar de las ostras, también en nuestro camino hacia el sur Adriático, pero este es el itinerario, ¿no? El itinerario más genérico para que os hagáis una idea. Equivale pues a un total de autobús a unos 1000 kilómetros más o menos, un poco más, un poco menos, repartido en 11 días. Es asequible porque realmente el único viaje largo y pesado puede ser el viaje de Zagreb a Šibenik, y también eventualmente, yo creo que no lo va a ser, pero puede ser que lo haya, que es cruzar la frontera entre Croacia y Bosnia-Herzegovina, ¿no? Fijaros, son 3 países, es Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Bien, la idea es que en estos 10 días, 11 días, podáis tener un recorrido pleno, ¿no? por la historia de la región. Hay un historiador que ante Julián conozca, que es historiador, que es Fernand Brodel, que le hablaba de los procesos históricos longue durée, ¿no? de largo espectro, de larga duración. Bueno, pues vamos a ver con esta idea de legado que hay cuestiones históricas, incluso metahistóricas, que proceden de la más lejana digamos, ancestral, historia, que se reconducen hasta la actualidad, que emergen como una ave fénix, ¿no? Como reivindicaciones históricas que parecían de alguna manera dormidas, sobre todo durante la época comunista. Cuestiones muy curiosas, como por ejemplo durante la época pues, yugoslava, todo lo que era el acervo, ¿no? Prehistórico, pues parecía abandonado por esa idea de la creación de un hombre trabajador, hombre nuevo. Pues podremos ver, pues, por ejemplo, en Ljubljana todo lo que implica el asentamiento de Mona, pero claro, a nivel de las poblaciones están tremendamente orgullosos hoy en día, me refiero hoy en día, de todos esos ancestros romanos, ¿no? Toda esta zona fue parte de importantes provincias otomanas, como puede ser pues, Moesia, Panonia, Macedonia, seguro que habéis oído hablar, y luego pues, Dacia, Tracia. Es decir, hablaremos de la época romana, en dos casos, porque hay cuestiones muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, hoy en Serbia se reivindica que más de una docena de emperadores romanos pues, nacieron en el territorio actual de Serbia. No tiene nada que ver con la Serbia actual, pero
creo que es importante pues, reivindicar ese pasado, mundo romano, el mundo de las tribus ilirias, y por supuesto la Grecia clásica, ¿no? A veces cuando queremos hablar en términos peyorativos, pues hablamos de la crisis, de los conflictos, de la balcanización de ese territorio europeo, pero hay que recordar que la tradición europea, ¿no? La Grecia clásica, pues procede de territorio griego, ¿no? De territorio balcánico. Yo creo que una de las visitas obligadas que vamos a disfrutar, que me parece tremendamente interesante, pues es visitar la ciudad de Split, donde se encuentra hoy en día la única ciudad romana donde todavía sigue viviendo población en esas edificaciones construidas por ellos, ¿no? Es decir, más de 1.200 familias pues viven en una ciudad romana, que es Split. Visitaremos el Palacio de Diocleciano, es una ciudad maravillosa que se encuentra frente al mar. Habrá tiempo, por supuesto, para estas densidades históricas, pero es una ciudad muy agradable de visitar y, como decía antes, pues sobre todo durante el mes de octubre es muy agradable visitar todo lo que es el paseo. Claro, estos contrastes de los que os hablaba antes, pues son muy problemáticos, ¿no? Los Balcanes tienen esta reputación controvertida porque ha sido parte de la división entre el mundo católico y el mundo ortodoxo, sobre todo a partir de lo que se ha llamado el cisma oriental. También los Balcanes pues era la frontera con el mundo otomano, mundo islámico. Bueno, esta serie de tensiones de tipo bueno, geopolítico, pues también forman parte de nuestras conversaciones, ¿no? sobre la antigüedad. Y es cierto, es un puente entre el mundo oriental y occidental. Tendremos que hablar de Marco Polo, de su viaje, principalmente uno importante desde Xi'an hasta lo que es el mundo balcánico, de todo lo que es la ruta de la seda, que durante 4 o 5 siglos pues, marcó la política regional, desde China hasta ciudades como Génova o Venecia. Y creo que hay una parte desconocida del mundo balcánico que tiene que ver con la cultura sincretista, con el paganismo. Hablaremos pues, de una secta herética en aquel momento en contra del papado, como puede ser los bogomilos. Es decir, será interesante que veáis todas esas comunidades religiosas que existían en época bizantina, que suelen ser muy para el mundo, incluso hoy europeo, pero que, bueno, seguro que creo que os van a abrir el apetito intelectual, ¿no? Os van a sugerir, pues, preguntas y cuestiones y, por supuesto, lo que vosotros y vosotras pues, podáis aportar, ¿no? en estas reuniones. En este itinerario que he hecho encontraremos detalles de ello. Hay cosas que no, pero creo que es una oportunidad, pues, hablar de religión, hablar de identidad, hablar de Yugoslavia, hablar de la manera en que la sociedad pues, practica sus costumbres. Veréis si hay cosas en común o no en común con la religión católica, o si algunos de vosotros sois católicos, como la practicáis en vuestro propio país o en vuestra propia familia. Bueno, creo que en eso en el viaje pues, va a ser bastante enriquecedor. Bien, como decía antes, es una zona de encuentro de 3 grandes imperios civilizatorios que convivieron durante varios siglos. Cada una de estas ciudades yo creo que reflejan muy bien esas tensiones, además de ser ciudades pues, tremendamente bonitas, ¿no? Tenemos Ljubljana, que yo creo que refleja muy bien esta idea sofisticada del imperio austrohúngaro, idea de élite cuidada, elaborada, de convivencia, pero al mismo tiempo arquitectónicamente muy poderosa, ¿no? Lo que es el estilo secesionista. Bueno, veremos cómo pasamos del estilo secesión austrohúngaro, estilo imperialista, a lo que es el brutalismo socialista. Eso creo que es uno de los atractivos, por lo menos para mí, del mundo balcánico, es ciudades muchas veces descompuestas, en las que conviven en apenas unos metros cuadrados, no solamente pues, un templo, una mezquita y una iglesia ortodoxa, sino estilos arquitectónicos. Es muy interesante cómo los seres humanos pueden realmente en periodos muy cortos pues pasar de un modo de vida con una concepción, ¿no? de vital a otro
pues completamente diferente o por lo menos, bueno, incluso antagónico. Zagreb, bueno, la capital de Croacia, Dubrovnik, aquí tenéis otra estampa, ¿no? Hablaremos de la gran ciudad de Ragusa, ciudad independiente durante 4 o 5 siglos, ahora llama Dubrovnik, pero un modelo muy particular de política, de cómo gestionar el poder, la gran potencia marítima. Yo creo que será muy interesante que veáis pues, todos los adelantos tecnológicos en temas marítimos, ¿no?, que se hicieron en aquel momento, cómo gestionaban el poder, es decir, veremos paralelismos no solamente estéticos, sino también sociales con la gran Venecia, ¿no? Este sentido de la belleza que tenían los ragusianos y también los venecianos, pues hablaremos de la belleza, ¿no? De esa belleza que en los Balcanes pues combina mundo oriental y mundo occidental a través, por ejemplo, de la simetría. Yo creo que hay cuestiones filosóficas muy interesantes. Me parecía importante que visitarais una fortaleza medieval. Tal vez algunos de vosotros, algunas, podéis conocer esta fortaleza, que es la fortaleza de Klis. Se encuentra en las afueras de Split, a unos 10 kilómetros. En lo alto es espectacular las vistas que se ven desde allí, desde todo Split. Pero, bueno, veremos bueno, historias de piratas y de corsarios, lo que eran los Uskok, una especie de bandoleros organizados, dependientes del Imperio Austrohúngaro, que realizaban acometidas contra el Imperio Otomano. Pues hay muchas leyendas y muchos conflictos en zonas de frontera, ¿no? Comentaba antes la importancia de Šibenik, no solamente porque tiene una catedral espectacular, como es la Catedral de Santiago, sino porque fue una ciudad fundada por los propios croatas, de eso están muy orgullosos, es decir, no es una ciudad fundada por austrohúngaros, venecianos o otomanos, sino por los croatas, y al mismo tiempo el Imperio Otomano se quedó apenas a 20 o 30 kilómetros. Una ciudad espectacular con 4 fronteras. Realmente se mantiene el casco antiguo de la época veneciana medieval. Creo que lo vais a disfrutar y sobre todo vais a disfrutar la gastronomía local, de la que hablaremos más tarde. Y luego entendía que era importante que visitáramos Mostar, una ciudad dividida no por el río Neretva, sino por una calle aledaña donde desgraciadamente todavía están las secuelas de la guerra, de edificios destruidos, pero una secuela que es mucho más profunda, que es la división étnica entre croatas y bosniacos, ¿no? Pues veremos, ¿no?, cómo se convive en una ciudad donde hay pues, 2 universidades, 2 hospitales, en las que una población no visita el otro lado de la ciudad, ¿no? Lo que en el mundo balcanológico llamamos una ciudad rota, ¿no? Bueno, pues es un tema que muchas veces lo presentamos desde el punto de vista de los odios históricos, pero bueno, también este viaje se trata de que desmontemos estereotipos y que nos fijemos en cómo, bueno, que decía Fernán Brodel, ¿no?, cómo hay aparentes tensiones históricas que están adormecidas, pero que en un momento determinado, si se dan las circunstancias, pues emergen, ¿no? Bueno, veremos estos temas de tipo antropológico que son muy curiosos y que yo creo que os ayudará pues a empatizar por un lado con las poblaciones locales y por otro lado también pues daros unas gafas, ¿no?, para ver la realidad actual, no solamente en los Balcanes, sino en el resto del mundo. Y es una cosa que suelo compartir mucho con mis estudiantes, con amigos, con gente con la que hablo sobre los Balcanes, que realmente los Balcanes nos permite entender procesos históricos o coyunturas políticas actuales que nada tienen que ver con los Balcanes, y sobre todo aprender de cómo reaccionaron en sentido positivo y negativo. Eso es unas cuestiones del viaje, es decir, que pretendo ser radicalmente objetivo, ¿no?, a la hora de valorar a la población local, lo cual a veces implica que no solamente hagas amigos, sino también, como quien dice, pues no diría enemigos, pero sí gente con la que discrepar, ¿no? Bueno, pues se trata de que en este viaje también compartamos dialéctica. No se trata en ningún caso, ¿no?, durante este recorrido pues, de que yo esté pues, postulando o pontificando determinadas ideas, sino se trata también de tener un diálogo constante, ¿no? Y creedme que la región y cada uno de estos viajes va a abrir un montón de temáticas y de comparaciones, no solamente con los lugares dentro de los Balcanes, sino con vuestro propio lugar de origen, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo,
el mundo no está mucho más cercano entre personas, apenas nos separamos por 5 personas parece ser. Bueno, pues seguro que habrá conexiones que podáis hacer, con las que podáis identificaros, ¿no? con la región. Voy a continuar. Bien, yo creo, tema que saldrá muy a menudo, porque a la gente me consta que le resulta interesante, tanto en Europa como en Latinoamérica, y que, bueno, tiene que ver con el lema de la agencia, que es, bueno, legados y travesías, pues cuánto queda de Yugoslavia, ¿no? En el presente, y qué supuso, ¿no? el fracaso de lo que, pues bueno, algunos académicos no llaman un experimento. Bueno, pues trataremos de entender en qué consistía el experimento yugoslavo, tanto la Yugoslavia monárquica, la que se creó después de la Primera Guerra Mundial, con la que surgió comunista después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues cómo se vivía dentro de Yugoslavia, cómo fue posible este proyecto, qué tensiones se heredaron y que se reprodujeron durante la época yugoslava. ¿Era un país artificial o no lo es? Bueno, en general todos los estados son artificiales. Bueno, pues veremos por qué fracasó. Pondremos ejemplos más o menos prácticos. Y bueno, ¿cuánto queda de esa nostalgia, ¿no? de ese proyecto en la actualidad? Os he querido traer, pues bueno, dos imágenes que yo creo que se, bueno, contrapesan. Por un lado, la Plaza de la República, ¿no? de Ljubljana, pues son edificios grises, bueno, pues que se proponía con estos edificios majestáticos, monumentales, funcionalistas, tan aparentemente rígidos y austeros. ¿Qué ideología hay detrás? Pero ese momento de, bueno, de progreso, hay que recordar que el momento de mayor desarrollo social, tecnológico y económico que tuvo la región a nivel histórico, pues fue la época yugoslava, como todo aquello pues de repente se desmoronó con su antagonismo social, que es, pues bueno, aquí podéis ver una imagen de la ciudad de Mostar, ¿no? Con la frase "Don't forget", la que, pues bueno, yo creo que refleja muy bien las consecuencias de la guerra y sobre todo también una llamada de atención, ¿no? Los ciclos informativos que vivimos, que son tan rápidos, en los que todo aquello que sucedió hace apenas 3 décadas pues ha sido olvidado, ¿no? Todos, creo que y todas podéis haber recordado como cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, pues los medios de comunicación, al menos los europeos, hablan de la primera guerra que había en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Parecía que nos hubiéramos olvidado de lo que sucedió en Yugoslavia apenas hace 30 años. No se trata de que nosotros nos dediquemos a conmemorar, pero es verdad que abordaremos lo que son las heridas de la guerra y cómo afectan no solamente a la generación pasada, sino también a la nueva generación, ¿no? Aquellos que no vivieron el conflicto. Yugoslavia es todo un desafío intelectual de abordar. Os he traído aquí 3 mapas que me parecen muy interesantes para que veáis composición étnica, ¿no? de Yugoslavia en 1961. Podéis ver serbios, croatas, eslovenos, macedonios, montenegrinos, musulmanes, húngaros, albaneses, yugoslavos, pero también, por ejemplo, la zona de la Voivodina, que es una provincia que está al norte de Serbia, que lo podéis ver en el mapa de la Yugoslavia socialista. En la Voivodina hay más de 20 grupos étnicos. En Sarajevo, al final de la época yugoslava, pues se iba a llegar a un 30% de matrimonios mixtos. Veremos cuánto hay de idílico, no idílico en ello. Tenéis aquí otro mapa que podéis ver para que veáis los contrastes tan fuertes sobre la presencia otomana en Yugoslavia. Podéis ver pues, 0 años en el caso de Eslovenia, y cuando bajáis hacia el sur, ¿no? Cómo se va intensificando el verde más intenso hasta llegar a Macedonia, que es apenas hace poco más de un siglo, ¿no? Pues bueno, ahí en este viaje que vamos a hacer entre Eslovenia y Dubrovnik y Mostar, pues podremos ver ese pantone histórico de la, pues bueno, la Ljubljana, ¿no? De las casitas de chocolate, una ciudad más delicada, a Mostar, sobre todo también el teque otomano cuando viajemos a las afueras de Mostar, ¿no? Esa especie de monasterio sufí místico, pues esa evolución, ¿no? arquitectónica tan espectacular. Y luego pues el legado otomano, que incluso hay algunos pues bueno, afirman que está todavía muy presente entre el nivel, ¿no? de alfabetismo
que existía en 1930, por ejemplo, en Eslovenia, que podía llegar a un 30%, perdón, a un pues, 30%, 40% al nivel de analfabetismo que existía en el sur de Yugoslavia, Macedonia, Kosovo, etcétera, que podía llegar al 80%. Estoy hablando incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues, ¿qué implicó eso durante la época yugoslava, ¿no? Cuestiones como muy interesantes de cómo puede subsistir un país en el que, por ejemplo, un esloveno gana 7 veces más que un albano-kosovar, ¿no? Pues estos contrastes a los que nos interesa, pues bueno, las sociedades y los temas sociales y la naturaleza humana, pues son tremendamente sugerentes. Bien, voy a continuar. También se trata de que abordemos la actualidad. Vamos a visitar 3 países. No vamos a visitarlos en conjunto todos ellos, pero sí intentaré, y ese es mi objetivo, que podréis captar, ¿no? Todo aquello que tienen en común, que es mucho, pero también sus hechos diferenciales, ¿no? Podéis ver que Eslovenia pues, está dividida en todas estas provincias. De hecho, los eslovenos están muy orgullosos de que cada una de estas provincias pues, hay un vino diferente, que hay un dialecto del esloveno diferente. Es decir, los eslovenos están muy orgullosos de tener un idioma que se distingue de todos los idiomas diferentes de la región, desde checos, húngaros, croatas, serbios y demás. Bueno, pues veremos estas particularidades eslovenas que se reivindican, pero al mismo tiempo también en Eslovenia pues existe cierto vínculo emocional con Yugoslavia, ¿no? De hecho, cuando se hizo una encuesta hace no tanto, hace 10 años, el nivel de yugonostalgia que existía en Eslovenia era superior al que había en Croacia, ¿no? Fijaros qué particularidades, a pesar de que pues, Croacia tiene un legado yugoslavo mucho más presente. Entonces vamos a visitar el litoral croata. Podéis fijaros, ¿no? en la forma tan curiosa que tiene la geografía croata y la pequeña hendidura que es Neum, que pertenece a Bosnia y Herzegovina. Es decir, Bosnia y Herzegovina apenas puede tocar el Adriático con un dedo, pero vamos a recorrer la costa. Eso es un viaje francamente espectacular y bueno, podéis estar seguros, ¿no? de que el gran sector económico productivo croata es el turismo, ¿no? Y como tal, pues también las condiciones para los turistas yo creo que son de primer nivel, y de eso yo creo que es una de las cuestiones de las que se ha ocupado con bastante buen criterio, ¿no? Envíes a la hora de que bueno, podáis disfrutar de lo que es un viaje, ¿no? por la costa croata. Y luego, pues, Bosnia-Herzegovina, que es un país muchísimo más complejo, mucho más difícil de explicar, pero eso creo que esa es mi responsabilidad y mi gran desafío como este país donde conviven más de 20 grupos étnicos con 3 pueblos constituyentes, serbios, croatas y bosniacos, conviven en la actualidad. Este sistema político que es tan complejo de explicar, pues bueno, también será, creo que un importante aprendizaje durante este viaje. Y claro, lo que implica un desafío en la actualidad, que es la entrada de países como Bosnia y Herzegovina en la Unión Europea, ¿no? Que implica para las poblaciones locales. Eslovenia y Croacia son miembros de la Unión Europea, Croacia ya desde el año 2013, Bosnia todavía no lo es por una serie de problemáticas locales, pero yo creo que también internacionales. Es una constante en el viaje. Hablaremos mucho también de geopolítica y, por supuesto, pues forma parte también de mi formación, pues que veamos conexiones balcánicas, no solamente con China, con Rusia, con Turquía, sino también, si lo queréis, con Latinoamérica. Bueno, pues es un problema de actualidad. Como decía antes, hablaremos de historia, pero también hablaremos de presente. Bien, para mí es muy importante, porque me dedico en parte a ello, por una identificación con la gente de mi generación, pero también por un interés genuino, ¿no? por la historia local, que hablemos de sociedades locales a nivel histórico y a nivel de actualidad, pero sobre todo de personas, ¿no? Creo que es importante que podamos conocer lo que son los Balcanes a través, pues, bueno, procesos más amplios, de largo espectro, pero también historias particulares que a mí me interesa mucho. Se trae una fotografía, tiene un enorme significado a nivel balcánico. Aquí podéis ver a
En esta fotografía en blanco y negro, arriba con un velo cubierto, está Zenaga Hardaga, que era una mujer musulmana, bosnio-musulmana, bosníaca. Hablaremos durante el viaje de estos conceptos y qué significan. Está paseando por la ciudad de Sarajevo con Rivka Galibo. Es una mujer musulmana protegiendo, ¿no?, a una mujer judía durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la ocupación nazi dominó toda la ciudad de Sarajevo, y esta mujer, en este caso, Zenaga, lo que estaba haciendo era cubrir la estrella de David, ¿no?, que identificaba a los judíos dentro de la ciudad de Sarajevo durante la Segunda Guerra Mundial, una manera de protección, ¿no? Pues muchos temas de esto, historias particulares, algunas trágicas, pero también heroicas, ¿no? Es importante reivindicarlas. Temas que saldrán, digamos, constantemente, pues identidad, ¿no? Pues hablaremos, por ejemplo, de idioma, ¿no? El idioma esloveno, el serbio, el croata, el montenegrino, el bosnio. Identidad, pues, yugoslava o identidad actual, ¿no? Yo recuerdo, pues, un amigo, su abuela, que murió hace unos años, pues me comentaba que su abuela llegó a tener 8 pasaportes, ¿no? Fijaros lo que implica vivir una vida en la que uno ha pertenecido a 8 estados diferentes, ¿no? Pues esta combustión política, pues será como muy interesante. La multiconfesionalidad, es decir, que supone, pues, vivir en una ciudad otomana medieval, o que implicaba ser una persona religiosa durante el comunismo, durante el régimen de Tito, pero que supone la cuestión metafísica, ¿no? Cómo se vive la religión a nivel local, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la intimidad de una persona, como también de las costumbres, ¿no? Pues os ayudaré a entender los diferentes hábitos y costumbres que existían y existen. Algunos han desaparecido en los Balcanes. Concepto muy controvertido, que es el de etnicidad, que implica una definición de etnicidad y cómo se vive la actualidad, ¿no? Que es la existencia de albaneses en Serbia, o de serbios en Bosnia, lo que supone, por ejemplo, en Albania, pues 3 religiones con una misma identidad nacional. Bueno, pues toda una serie de debates y de problemáticas que saldrán con frecuencia. Los conflictos, los últimos 150 o últimos siglos, ha marcado, pues, grandes conflictos. Por suerte, en la actualidad, pues, la situación es bastante estable. Preocupéis, no hay ningún conflicto en el horizonte, estaremos bastante seguros, pero bueno, ver qué impacto ha tenido, ¿no?, en la actualidad política de las nuevas generaciones. Esto es un tema, a mí me parece apasionante a nivel antropológico, que es la idea de transición. En la región no solamente se ha vivido una transición poscomunista, sino una identidad, desaparición de un Estado, que implica que el Estado al que tú perteneces, pues, desaparezca, que implica al mismo tiempo también un cambio de identidad, es decir, dejas en algún momento de ser yugoslavo para convertirte en croata, o para convertirte en esloveno. Eso que supone, cómo lo digiere la propia sociedad, una transición ideológica, que supone que en apenas 2 años uno pase de pertenecer a un régimen comunista a una democracia liberal. Fijaros la dimensión emocional que puede tener para la población. Una transición de tipo posconflicto, es decir, cómo la gente vive la posguerra. Hay zonas diferentes, no es lo mismo la guerra muy leve que vivió Eslovenia que lo que supuso la fragmentación de Yugoslavia y la guerra posterior en Mostar. Veremos los diferentes niveles de victimismo que existen, una identidad, pues, que cambia, que es a nivel ideológico, económico, es decir, una convivencia económica en el mundo comunista que pasa cuando uno pasa al sistema capitalista, todo tipo de distorsiones y perversiones. Y por supuesto, en este momento actual, pues lo que es el impacto de la globalización, ¿no? Fijaros lo que implica para las sociedades locales, pues, pasar de un sistema, pues, estable, donde uno tenía un futuro asegurado, como era el mundo yugoslavo, a la actualidad, donde todo es incierto, donde todo, como decía Bauman, es líquido. Bueno, pues estos debates yo creo que estarán bastante presentes. O sea, que se trata de hablar de desafíos. Es una ciudad
una sociedad, perdón, sociedades tremendamente nostálgicas, pues hablaremos de la melancolía, que es un comportamiento muy habitual y muy extendido, una forma de ver la realidad, de incluso analizar el presente, pues veremos si nos logramos de identificar o no y cómo se traduce en la realidad, en el día a día. Y uno de mis objetivos, porque también es una pasión personal, porque también me ayuda a entender la región más allá de pues, disciplinas académicas como puede ser la antropología, la historia o la filosofía, que es la literatura, ¿no? Yo me nutro de mucha literatura, pues uno de las constantes del viaje, si me lo consentís, porque puede ser que no os guste tanto, no os interese tanto, es una cosa que también me tenéis que decir durante el viaje, pues yo recurro mucho a la literatura, se trata de, bueno, pues que en algún momento yo lea algún texto, algunas referencias, es decir, me gusta salpicar todo lo que es este viaje, que es bueno, a nivel cultural bastante intenso de lo que son los testimonios, ¿no? O los puntos de vista o la forma de entender la estética o la belleza o las relaciones humanas a través de autores, porque hay grandes autores locales, tenemos a Ivo Andrić, tenemos a Mesa Selimovic, a Danilo Kish, autores también actuales como es Miljenko Yergovich. Siempre estaré dispuesto a recomendaros referencias para que el viaje os resulte mucho más enriquecedor. Y se trata también de que veáis cómo vive la gente en la actualidad, ¿no? Aquí tenéis una imagen de la calle Illich en Zagreb. Fijaros, ¿no? Bueno, pues toda esta intensidad que vemos a nivel de ciudadano, los tranvías, la convivencia, ¿no? Tendremos oportunidad de ver cómo se relacionan, también de cuestionarlo y criticarlo si nos apetece, como quien dice en algún momento, ¿no? Desde la afuera. Seremos extranjeros, pero bueno, mi objetivo es que no seamos tan extranjeros, ¿no? Que podáis entender cuestiones a lo mejor más sutiles o menos evidentes. Pero yo creo que muchas veces los turistas pues disfrutan mucho los Balcanes, pero creo que se disfruta tremendamente más cuando tienes una persona también que intenta pues guiaros, ¿no? O pararnos en algún momento, en algún edificio, en algún monumento, nos cuenta mucho más cosas de las que aparenta. No, esto que estoy diciendo es tremendamente obvio y ocurre en cualquier lugar, pero bueno, yo creo que os daréis cuenta que los Balcanes se produce de manera bastante fidedigna. Y bueno, también se trata de que estemos a gusto, que lo pasemos bien y que disfrutemos. Se trata también de un viaje hedonista, ¿no? Además, creo que además honra un poco el modo de vida balcánica, que es no solamente la gastronomía, sino lo que implica la mesa, lo que se trata de la tertulia, ¿no? Que nos podamos sentar en un momento determinado a poder charlar. Aparte de que, por supuesto, se trata de que también tengáis libertad y que os podáis dar paseos para que podáis ver las cosas desde vuestra propia perspectiva, que eso os estimule, que podáis hacer preguntas o comentarios. Aquí os he traído pues, una relación de platos típicos con un enorme significado cultural y social. Hay una distinción que a mí me gusta mucho del intelectual, pues, desgraciadamente ha muerto hace unos años, que es Yezba Karahasan, que hace una distinción entre comidas abiertas y cerradas, ¿no? Esa comida cerrada, la comida de la cocina, ¿no? De la olla, en donde uno pues, echa a hervir el estofado o el guisado que se cocina durante muchas horas, y luego también pues, comida abierta, ¿no? En el que puede ser pues, las barbacoas, ¿no? La carne a la brasa, que es muy típico de la tradición otomana, pues se trata de que disfrutemos de las dos, ¿no? Además, yo soy muy disfrutón, me encanta la cocina, no solamente la cocina balcánica, sino la cocina pues, Latinoamérica, por supuesto la colombiana, pero también pues, bueno, la malaya, etcétera. Pues bueno, se trata de que también veamos ese mestizaje, veamos las tradiciones, las influencias. Os he puesto aquí un surtido muy típico o prototípico, pues por ejemplo la cremsita, ¿no? Que es un hojaldre, ¿no? De que se sienten muy orgullosos no solamente en el mundo esloveno, sino austrohúngaro, ¿no? Pues hecho con hojaldre y crema pastelera, o en lo que en España llamamos con una especie de natillas. Tenéis los típicos chevapi, carne asada. En el mundo pues, balcánico musulmán, pues evidentemente se come cordero o ternera, pero también en el mundo serbio pues se le echa el cerdo, el burek, es una pasta de filo que es diferente al hojaldre o diferente a la masa tradicional, que está hecho pues, de diferentes pues, bueno, rellenos, como puede ser de queso, de carne. Es verdad que los bosnios se enfadan mucho si tú llamas al burek, lo llamas burek de queso, no se llama burek de queso, se llama sirnica. Bueno, yo creo que a uno de estos platos veréis como
genera todo tipo de conflictos, ¿no? Al final, creo que siempre la gastronomía pues, tiene como diferentes sensibilidades, pero también hay un poeta yugoslavo, Charles Simic, premio Pulitzer de poesía, que decía, bueno, los ángeles contentos hablan de comida, ¿no? Pues yo creo que vamos a hablar mucho de comida, además de disfrutarla. De hecho, cocinaremos un soparnik, que es una empanada tradicional, medieval, histórica, de la que se sienten los croatas muy orgullosos, que está rellena de espinacas, de cebolla, de ajo. Bueno, vamos a ver si nos gusta, vamos a ver si también a lo mejor tenéis equivalencias en vuestra propia casa, y nos daremos caprichos. Yo creo que un buen vaso de vino, ¿no?, con unas ostras en Stone, en el Bacer, disfrutar a todos. Al que no le gusten las ostras, porque no le gusta el marisco crudo, lo cual es entendible, también Stone nos permite pues un ascenso, ¿no?, a la fortaleza, desde donde veremos, perdón, a la muralla, desde que veremos toda la fortaleza de Stone. Y yo creo que será un día, yo creo, muy moral, y lo disfrutaremos, ¿no? Hay dos zonas, la zona de la fortaleza y la zona de la bahía, que son por las que podemos dar un paseo, realmente un paseo muy agradable. Y, por supuesto, pues la cocina eslovena, croata, bosnia, a veces se confunden porque tiene que ver con la herencia otomana o la herencia austrohúngara. Bueno, intentaremos no poner banderas a cada uno de los platos, pero sí que hay mucho de que hablar en ese sentido. Y aquí pues tenéis el stukli, que es un plato tradicional esloveno, masa rellena de queso y de otros condimentos. Se suele, por ejemplo, poner con carne asada. Yo creo que los eslovenos en general, los austrohúngaros, son unos maestros, ¿no?, de las carnes asadas. Y sobre todo se trata de una costumbre muy, muy balcánica, que yo disfruto como en ningún otro lugar en el mundo, incluso pues ni en países muy cafeteros como puede ser Colombia o puede ser Italia, que es café turco, el café de puchero, que es un tema sensible. No es lo mismo el café bosnio que el café turco, tenemos tiempo de hablar, pero yo creo que tomarse un café de puchero con un ratluk, ¿no?, como puede ser en Mostar, pues es un plan muy envidiable. También se trata que os explique de cómo tomarlo. Podéis tomarlo como queráis, por supuesto, pero también que sepáis cuáles son las costumbres, los modos de vida locales. Y bueno, esto es lo último que quería compartir. Aquí me voy a detener, mira, justo una hora de tiempo. Son coordenadas muy genéricas que también intentan abriros el apetito. Por un lado, pues, temas antropológicos, temas filosóficos, hechos culturales, localizaciones inmensamente o tremendamente bellas. Cuestiones también más, bueno, tienen que ver con la psicología de la población. Bueno, sobre todo ese objetivo, vuelvo a él, en el que nos identificamos, ¿no? En el que, bueno, un lugar aparentemente exótico y diferente al sitio del que provenimos, pues se trata que después de 11 días salgamos, ¿no?, como personas, no solamente que hayamos disfrutado de ese viaje, sino que tengamos un conocimiento más exhaustivo, ¿no?, que abramos la mente durante el viaje. Entonces yo creo que ese equilibrio entre comodidad por un lado y seguridad, y por otro lado también contenido, ¿no?, y pasión, ¿no?, porque intelectual es uno de los objetivos de este viaje. En ese sentido, pues espero que os resulte atractivo y que nos podamos ver en Ljubljana, ¿no?, en el mes de octubre. Bueno, ese es el plan. Aquí voy a terminar. Muchas gracias a todos y a todas por escucharme. Hola Miguel, excelente tu presentación, muchísimas gracias. Hubo algunas preguntas algo sencillas durante tu presentación que hicieron pues las personas en el chat. Muchísimas gracias de nuevo Miguel por tu presentación. Y la primera nos la hace Gretel Umaña y nos pregunta: ¿todos los países que visitaremos pertenecen a la Unión Europea? Creo que este es un tema bastante interesante, pero te dejo hablar. Sí, Eslovenia entró en el año 2007, Croacia entró en el 2013, y desde el 2013 a la actualidad ningún otro país de la región ha entrado en la Unión Europea. En la actualidad, el candidato que tiene más posibilidades a corto plazo de entrar es Montenegro, pero Bosnia y Herzegovina lo tiene muy complicado. En la actualidad es un país con graves problemas de funcionalidad política, con profundas divergencias, tensión
política importante, por un lado, entre la población serbia, sobre todo el líder, ¿no? Buscar la secesión, al menos en el discurso, y por otro lado la población croata, ¿no? Que busca crear su propia entidad, y luego los bosnio-musulmanes o bosníacos en la actualidad, que lo que buscan es, pues, mantener la soberanía y la unidad de Bosnia, ¿no? Y con ese contexto tan incierto es difícil que a corto plazo, pues, Bosnia-Herzegovina entre en la Unión Europea, ¿no? Hay un salto evidente a nivel político, económico, entre lo que es Eslovenia y Croacia, como podéis ver, y luego Bosnia-Herzegovina, ¿no? Lo deseable, por lo menos para mí, es que Bosnia-Herzegovina, pues, entre en la Unión Europea a corto plazo, pero al mismo tiempo también hay que ser objetivos, ¿no? Es decir, el país todavía no da las condiciones. Sí que es cierto que el proceso de adhesión, pues, ha estado paralizado durante prácticamente una década por todo tipo de problemáticas, como podéis, o ya sabéis, ¿no? El Brexit, el COVID, luego, pues, la relación con Estados Unidos, la guerra, por supuesto, con Rusia por parte de Ucrania, y el papel de la Unión Europea en todo ello, lo que provoca que Bruselas no es que no esté interesado en la ampliación, pero que no sea una prioridad, ¿no? Y es Claro. un proceso que tiene que ir acompañado, ¿no? Hablaremos de ello y también hablaremos de lo que supone, ¿no? Para la población local. Desde luego, hoy en día Eslovenia y Croacia están plenamente integrados en la Unión Europea y forman parte sin ningún tipo de cambio de opinión, ¿no? De lo que son las familias de la Unión Europea. Gracias, Miguel. Otra pregunta es sobre el clima que vamos a tener. Creo que en esta época ya es otoño. em, pero bueno, sí, como que clima. Creo que a veces tenemos la idea de que es una región bastante calurosa, pero creo que esto es más para verano. No sé cómo será el clima en la época. Claro, yo no soy agorero, no voy a poner la mano, no voy a poner la mano en el fuego, ni tengo tampoco una bola mágica. Yo creo que hay dos épocas en el año que son las mejores para viajar por los Balcanes y probablemente también por Europa, que son los meses de mayo y de octubre. Básicamente porque los Balcanes son muy calurosos, sobre todo en el mes de julio. Agosto y septiembre sigue siendo caluroso, menos intensidad que julio. Entonces, en octubre, la costumbre, lo proyectable, lo anticipable es que haga buen tiempo, que haga, pues, temperaturas de 20 grados, pues, a veces de 25 y a lo mejor de 18, pero que más que la temperatura, que a mí no me preocupa porque no creo que haga ni frío ni calor, puede ser que en algún momento determinado haga lluvia, pero tampoco es lo habitual. Es decir, las lluvias son Mm. más, pues, de los meses de noviembre o de los meses de pues, abril, pues, marzo, abril. Entonces, lo normal, y espero que sea así, es que haga buen tiempo. Eso es lo que puedo decir. Claro, claro que sí, Miguel. Bueno, creo que esas son las preguntas que tenemos por este lado, Miguel. A ti agradecerte nuevamente por tu tiempo. La presentación creo que fue excelente. Eh, una de las partes favoritas, creo que sin duda alguna será lo que mencionaste de las comidas y de la riqueza gastronómica que tiene la región. Así que pues te agradezco por eso, Miguel, a ustedes por también haber asistido. Muchísimas gracias y les voy a poner una pequeña texto en el chat para que puedan inscribirse a una reunión que tendremos el próximo miércoles, perdón, jueves 2 de julio a las 5 p.m. hora de Colombia, en la que estaremos hablando un poco más del viaje. Recuerden que este viaje tiene cupos limitados, que tenemos un cupo mínimo de 10 personas y ya tenemos varias personas bastante interesadas para poder sumarse al viaje y que, pues, si ustedes quieren ser parte, pues acompañarnos con Miguel para que puedan conocer muchísimo más de la región, estar acompañados. Creo que ya nos dimos cuenta por uno, sino quizá el mejor experto en habla hispana de la región. Entonces, pues los invitamos a asistir a esta reunión del jueves para que puedan ser parte del grupo de viaje. Miguel, a ti muchísimas gracias. No sé si tienes unas palabras de despedida para nosotros. Sí, por supuesto. Muchas gracias por haberme invitado, Julián, y a todo el equipo de MBS. Y, por supuesto, en caso eventualmente de que necesitéis algo de mí, alguna pregunta o cuestión que resulte interesante o petición,
pues no tengáis ningún problema en contactarme y espero pues, encontrarnos en Ljubljana, como he dicho antes, en el mes de octubre. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias. Acá les dejo un QR si también quieren agendar una llamada directamente. Que tengan una excelente resto de tarde. Muchísimas gracias, Miguel, a ti. Ten una buena tarde-noche. Eh, Muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, adiós.